Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión sobre el tema de los sexenios. Vamos a ver. Supongo que todos los que estáis aquí sois ya funcionarios, o hay alguno que no sea funcionario, porque sois la mayoría, no soy funcionario, entonces la estrategia es totalmente diferente. Bueno, vamos a ver, si yo tuviera que resumir todo lo que os voy a decir en una sugerencia, os diría, mi sugerencia prácticamente me llevaría a que me dieran un premio en la Fundación FAES, porque os voy a decir que hay que ser conservadores, muy conservadores, es decir, en el tema de los sexenios. Es decir, aquí no vale la situación de vamos a ver si paso, si ya lo estoy cogiendo, no lo estoy cogiendo, casi cumplo los criterios, eso no vale. Los criterios que aparecen aquí, que vais a leer aquí, son el mínimo, y por lo tanto cualquier modificación, es decir, o cualquier expectativa que uno tiene y composiciones e imaginaciones que uno se hace, suelen fallar. Es decir, que lo que hay que hacer es ir sobrados, es decir, ese es el objetivo. Si no se va sobrado, es someterse a dos cosas. Primero, a 6, 8 o 10 meses de angustia. Y en segundo lugar, a que le den un palo y pierda al menos 3 años de su currículum en investigación. Yo ya sé que uno de los problemas más gordos que tiene esta casa es el de la acreditación del personal que todavía no es funcionario y que sois la mayoría que estáis aquí. Pero ¿por qué no hay más acreditaciones? Porque resulta que también faltan sexenios, es decir, y con los sexenios se facilita la acreditación. Pero aquí voy a separar totalmente el tema. El tema para las acreditaciones es un tema de la suerte mayor o menor que tenga uno en el sitio donde está, porque depende mucho de quién le haya caído por encima para que lo forme. Si lo ha sabido formar y lo ha llevado a un ritmo de producción científica y de formación docente importante, o lo ha dejado simplemente, está en un departamento y está allí flotando sin una dirección. Es decir, pero eso ya es decir, la suerte de uno y la suerte de tener un buen director en su formación o directora o no tenerlo. Pero en el caso de los sexenios, que es algo que es común, la idea es que no hay que arriesgar. Es decir, en esto es preferible esperarse un año, pero ir seguros e ir sobrados antes de llevarse un palo. Llevarse un palo porque luego vienen los recursos de alzada. Después de los recursos de alzada, si falla el tema, el recurso de alzada cuesta 0 euros, porque lo hace uno, recurre y se ha acabado. Pero luego, si se mete en un contencioso administrativo, pensad que son 5 años, 4 o 5 años hasta que se resuelva y ir pensando 1.000 euros por año. Y que es lo que va a cobrar el abogado, los abogados que se dedican a esto, pues con 2 veces que vaya al juez el tema, pues ya, y los escritos que hay que presentar y demás, pues entre los 4 y los 6.000 euros cuesta. Es decir, o sea que ser conservadores e ir sobrados. Eso es decir, yo no solamente cumplo esto que dice como un carácter orientativo, supongo que ya lo habéis leído todos, la resolución con los criterios, que es la misma resolución que funciona desde el año 2005, con pequeños matices, pequeñas cosas que se van modificando. Porque este es el único, la Comisión Nacional es el único instrumento que tiene el Gobierno de España para dirigir algo la política científica, pues todo está o se ha dejado el tema docente en manos de las universidades y el tema científico pues ha pasado también a las comunidades autónomas. Entonces, la única forma de mantener esto pues es poniéndonos una medalla, porque económicamente no es mucho. También es una forma
camuflada de mejorar un poco el sueldo, pero que luego no tiene repercusión en la jubilación. Y ese es el tema, es decir, y el sexenio al principio, es decir, os estoy hablando de principios de los años 90, pues se veía como una cuestión de complemento y muchos profesores incluso, pues sobre todo aquellos que comparten el trabajo aquí con trabajo fuera, lo que sea, pues no lo tenía muy en cuenta. Pero conforme se ha ido introduciendo cada vez más en la vida académica, pues ha dejado ya a contar casi menos lo que es el dinero, aunque, claro, cuando se tienen 3, 4 sexenios, pues ya es un pico en la nómina. Y se ha quedado más como, primero, fue de medalla. Llevan la medalla de tener los sexenios y no sé cuántas, ¿no? Pero ahora ya es como necesidad, porque cómo se van a elegir tesis doctorales. Al final, daos cuenta que ya la universidad ya no sabe ni lo que hacer. Las revueltas que ha tenido que dar para que las personas, por ejemplo, que se jubilan y que no tienen 2 sexenios y que han estado pues dedicadas a la casa, puedan continuar después de méritos. Es decir, porque no deberían de continuar teóricamente según la ley, pero si se inventan cosas, no sé qué tal. ¿Por qué? Porque al final se ha convertido en una necesidad. Primero era un complemento económico, después pasa, rogaría que apagaran todos los móviles, por favor. Después del complemento económico pasa a una consideración de mérito y de medalla y posteriormente a una necesidad. Por lo tanto, vista la evolución del sexenio, vuelvo a repetir, hay que ir sobrados. Es decir, no se puede llegar ahí como, pues, a ver si esta vez lo hago. Es decir, y también por otra razón, y es la siguiente. El sistema de evaluación se ha modificado notablemente en los últimos 6 o 7 años. Inicialmente se reunían los comités, los campos, el comité de cada campo se reunía y tenía allí delante pues todas las solicitudes y se miraba por pares y se discutía estando allí todos presentes. Es decir, que no, eso era la forma habitual, y entonces pues se veía y tenía uno duda y preguntaba al otro y luego así. Entonces, de esa manera se funcionaba de una forma más, desde mi punto de vista, más humana, ¿no? Pero ahora la presión sobre la Comisión Nacional es extraordinaria. Es decir, y no solamente tiene que llevar a los funcionarios, sino luego a los que no son funcionarios, que luego pueden revalidar los sexenios que se les ha concedido. Pero quiere decir eso de que se pasa a evaluar de unos 8.000 solicitudes anuales, pues se pasa a las 12.000 o a las 13.000. Y eso y a veces cosas de universidades enteras, universidades privadas y todo. O sea que es mucho. Yo me acuerdo que en el año algo así, debe ser a mediados de la década pasada, escribí un artículo en El País que decía 500.000 de años de ciencia española, porque habíamos llegado ya al 500.000 de años evaluados, que se dice pronto, el esfuerzo es extraordinario. Y los resultados también son extraordinarios. Es decir, la Universidad Española, de estar mirándose el profesorado a sí mismo y ser muy local, muy regional, es decir, muy de campanario, se ha ido internacionalizando año por año, y especialmente en las ciencias sociales y las humanidades, porque lo que son las ciencias experimentales, yo creo que la transformación comenzó a finales de los años 60, es decir, pero lo que son las ciencias sociales y las humanidades es algo que comienza realmente a partir de los sexenios y empiezan a despegar a principios de la década pasada. Por tanto, es decir, hay que tener en cuenta de que si ya no se evalúa como se evaluaba antes, sino que aparece cada evaluador, es decir, cada miembro de la comisión, le aparece en la pantalla lo que es la solicitud y tiene que ir leyéndolas y puntuando, haciendo sus comprobaciones, porque tiene una aplicación que se dice que uno ha publicado en una revista del Journal, que está recogida en el Journal Citation Report,
toca una tecla y ve si es verdad o es mentira. Es decir, que eso no... Y puede comprobar la situación de la revista, etcétera. Total, que luego se reúne la comisión para ver los casos dudosos, es decir, el que se ha llevado 1 punto, 2 puntos, poco se entra en ello. Pero también da lugar a errores. Yo recuerdo, por ejemplo, que este año en mi facultad, pues una profesora que tenía las 6 en el Journal Citation Report, pues no pasó. Es decir, y claro, en el recurso de alzada pasó. ¿Por qué? Porque se equivoca. La gente toca una tecla y en lugar de tocar y poner un 8, pues pone un 2. Es decir, y se suma, pasa al siguiente y luego al final lo que se ve es si tiene, a lo mejor repasan, si están entre un 4,5 y un 5,9, los pueden repasar, porque hay que sacar 6 puntos. Pero a lo mejor los que tienen un 3, un 2 y tal, ya no se repasa, no se revisa de nuevo, sino que está esto cada vez más estandarizado. Yo supongo que dentro de 10 años, o 15, es decir, o 20, cuando alguno de vosotros esté dando esta charla, en lugar de darla yo, será meter el PayPal con el DOI en una aplicación y verdad si le sale el serio o no le sale el serio. Es decir, pero estamos en esa fase. Y entonces, de alguna manera, se deshumaniza el sistema. Tampoco hay que estar diciendo, sí, porque está fulanito y piensa y no sé qué, no sé cuánta, o menganita y tal. No. Es decir, vuelvo a lo primero. Hay que ser conservadores, hay que ir sobrados y hay que, para ir con tranquilidad, sobrepasar esto. Sin embargo, claro, habrá casos especiales en el que uno se la juega, pues porque necesita para la acreditación, necesita para no sé qué. Pues entonces ya es diferente. ¿Qué sucede con una...? Es decir, estos son datos del 2005, pero vamos, os valen exactamente igual. Generalmente se concede un 70% de sexenios, que es más de lo que es el tono de la propia universidad a nivel científico. Porque, es decir, yo estoy convencido que el tono universitario científico sería del 30%, del 40%. Es decir, no es tan importante. Pero aquí se conceden pues el 70%, que más o menos es lo mismo. Las formas de concesión se pueden conceder o directamente por la Comisión Nacional o después de un recurso de alzada. Fijaros el recorrido que hace una solicitud. Uno hace la solicitud, pasa a la Comisión Nacional, que la adjudica a uno de los campos. El campo se reúne, tiene un presidente, da su evaluación y eso pasa a la Comisión Nacional. Y entonces la Comisión Nacional pues, dice, pues pasa usted o no pasa usted. Si pasa uno, contento y a celebrarlo. No pasa, recurso de alzada. ¿Cuántos recursos de alzada hay habitualmente? En la época que yo era coordinador general llegaban unos 1000 recursos de alzada. Recursos de alzada que hay que leerse. Es decir, claro, allí hay un equipo de... bueno, unas veces ha habido más equipo, otras veces menos equipo, jurídico. Pero el coordinador tiene que echarles un vistazo si quiere saber cómo se están haciendo las evaluaciones. Entonces, puede echarles un vistazo el coordinador y los tiene que volver a pasar al comité para que lo mire. Pero claro, 4 meses después o 3 meses después de haber dado una puntuación, la gente no cambia de mentalidad. Es decir, que es bastante difícil el recurso de alzada, pero cuando hay errores y cosas de estas que son claras, suele salir sin ningún tipo de problema. Imaginaos que se resuelve el recurso de alzada, pasa a la persona y ya tan contento, más tarde pero contento. No, cabe 2 opciones. Si el recurso de alzada no ha sido considerado, pues uno se retira y al cabo de 3 años se puede volver a presentar extrayendo las mejores que le quedaban con lo de los otros 3 años, o puede decir, me olvido y me espero 6 años porque la verdad está muy bajo y cuando esté lo hago mejor. O puede también otra cosa, hablar con un abogado y meterse en un pleito contencioso administrativo. Y entonces, si entra en el contencioso administrativo, el juez va a obligar a evaluar. Ya habrán pasado 2 o 3 años, ha cambiado la comisión y las indicaciones, por lo menos las que yo les daba a los comités, era que no se puede vivir en una institución con el sostenella y no en medalla, porque
nos podemos equivocar y el prestigio de una institución no está en que nunca se equivoca, sino en que sabe rectificar cuando se equivoca. Es decir, que ¿qué política se siga actualmente? No os lo puedo decir porque es la que monte el coordinador. El hecho es que puede revisarlo la comisión y decir que sí, entonces se le concede el sexenio. Hasta ese momento llevará gastado el profesor unos 2.500, 3.000 euros. Os lo digo tal y como es la vida. Diré, ¿qué dice que no? Volver a hablar con el abogado. Y entonces plantear al juez un auto de ejecución de sentencia. Es decir, que no se ha ejecutado bien la sentencia del juez y que tienen que volver otra vez a evaluar. Eso ya lo montamos en los 4 o 5 años después del tema. Es decir, y otros 2 o 3.000 euros más. Es decir, y luego puede ser que sí o puede ser que no. Es decir, este es el recorrido puro y duro de cómo son las cosas. Y ahora vamos a ver cuál es el índice de cómo ha evolucionado la concesión de sexenios. Pues fijaros que desde el año 89, que era el 60%, hasta el 2005, que se llega al 70%, pues ha habido un incremento y una estabilización, que aquí ya se ha estabilizado el tema de los sexenios. Por sexos no hay grandes diferencias que sean significativas, más al principio, que van desapareciendo con el tiempo. Y por campos. Por campos os voy a decir, hay más en los primeros campos experimentales, es decir, hay más concesión de sexenios porque aquí, es decir, la dinámica de investigación se había cogido hacía tiempo. Luego están en las ciencias biomédicas, donde hay mucha práctica de la medicina y todo esto, y todavía no se había cogido el tranquillo en la publicación, y las ingenierías, que lo mismo, las ciencias sociales y económicas, que están dijéramos, forman un valle ahí, este valle en la concesión de sexenios. Y luego se incrementa en Derecho, Historia del Arte, Filosofía, y este es el total nacional. Pues mirad, pero yo supongo que esto estoy señalando con esto, ¿no? Bien, es que no me he dejado el láser, disculpad. Esto ha bajado. Derecho, Historia del Arte y Filosofía. En la medida en que se ha ido regulando el sistema, esto que quedaba más a la interpretación de la comisión se ha ido controlando más y entonces esto ha bajado. Esto ha seguido en su sitio y han ido subiendo un poco las ciencias sociales, la ciencia de la naturaleza y las ingenierías. Es decir, que esto es lo que esta evolución hasta el 2005, 10 años después, se puede mantener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir ya? Porque os voy a hacer, como soy de todas las áreas, son 205 áreas. Y entonces es muy difícil que yo acierte y pueda dar algo que incida exactamente en las necesidades de cada uno de vosotros, de vosotras. Es decir, pero voy a intentar algo. Mirad, todos los que seáis de matemáticas, física, química, biología celular y molecular y medicina, eso está muy claro. Es decir, es Journal Citation Report y se acaba. Es decir, y sobrepasar lo que se dice aquí. En ciencias de la naturaleza, que antes se escapaba, e ingenierías que se escapaban un poco de este sistema, desde el inicio de la década pasada se les está empujando que se comporte como ciencias experimentales. Es decir, lo que pide aquí también sobrepasado, es lo que hay que hacer. El gran problema lo tenemos en las ciencias sociales y en las humanidades. Ciencias sociales, vamos a ver. En las ciencias sociales, por ejemplo, el campo 7. El campo 7 es complejo porque tiene ahí personas de comunicación, personas de ciencias de la educación, personas de ciencias de la administración y de sociología, personas de psicología. Es decir, profesores de todo eso. No son las costumbres y los usos iguales, aunque las indicaciones que aparecen aquí es que todos tienen que tender a lo mismo, que es al Social Science Citation Index, al Science Citation Index, y que lo que no sea eso no es bueno. Entonces, aquí ya hay unas cosas que se piden, pues eso es lo que hay que cumplir. Pero me quiero
referir un momento al tema de los libros. El tema de los libros, porque, por ejemplo, pienso en ciencias de la educación, que yo creo que son los que más capítulos de libros escriben de toda la universidad, los de ciencias de la educación, capítulos de libros y libros. Es decir, los libros tienen que estar en una buena colección. En eso las universidades no han hecho nada, y la nuestra tampoco. Es decir, ¿por qué? Todo lo que se ha publicado en la propia universidad, es decir, en que son de conferencias que uno ha dado, de seminarios de no sé cuántos, que allí se arreglan y se quieren presentar como cuestiones científicas, pues no. Es decir, hay que pensar que deben de ser monografías científicas, que tienen que estar publicadas en colecciones importantes, que si fueran en una editorial internacional, un Elsevier, un Academic Press, un Oxford Academic Press, un MIT, pues entonces es cuando uno pone encima un libro y se acaba. Pero lo publica en la propia universidad, olvidaros. Es decir, capítulos de libros y libros publicados en la propia universidad. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocerlo, como universidad, publicando libros científicos, no tenemos prestigio. Tampoco lo tiene la de Salamanca especialmente, excepto alguna colección, o la Complutense, excepto alguna cosa suelta. Pero nosotros, a pesar de todas las veces que se ha dicho esto, es decir, no tenemos un sistema de calidad, es decir, reconocido, y colecciones conocidas. Es decir, que como tales, nos podemos creer que somos estupendos y se acaba, pero la realidad es esa. Entonces, capítulos de libros y libros en la propia universidad, perdonadme que lo diga así, de Jaén, en la de Alfonso X el Sabio, olvidaros, es decir, porque no tienen colecciones de libros y de prestigio. Hay algunas editoriales nacionales que algunas pues funcionan o tienen más prestigio, eso lo sabéis cada uno de vosotros. Pero pensad que siempre tienen que ser libros o capítulos de libros científicos, con títulos científicos. Yo me he tropezado aquí en la casa, pues alguien que ha presentado texto de no sé qué y no sé cuántas. ¿Eso cómo va a pasar si uno pone en el título del libro que es un texto? Es decir, nada más que leerlo allí no pasan de mirarlo. Es decir, que también hay que saber qué es lo que publica, cuándo publica y en dónde se publica. Mira, la ciencia, y eso lo sabéis todos perfectamente, es un sistema de círculos concéntricos. Quien se corta el bacalao es en el centro y son 4, 5 o 7 grupos que son los que dominan mundialmente el tema. Entonces, toda la vida científica de un investigador es intentar llegar al círculo central y que sus opiniones cuenten para todos los círculos. Entonces, las publicaciones, es decir, en sitios irrelevantes, se entierran. Y por lo tanto, pues, y como aquí no se va, puede ser algo que sea excepcionalmente bueno, pero no. Es decir, no es algo que incida internacionalmente, no incide para ir al círculo central, y entonces está enterrado. Es decir, y eso es como funciona el sistema. Es decir, esto es bastante darwiniano, pero es así. Es decir, que es la lucha del pensamiento, de las ideas y la profundización para llegar al núcleo de las y a la imposición, entre comillas, de las propias opiniones, porque la ciencia se mueve con opiniones que se van rebatiendo, saliendo y entrando en esos círculos. Entonces, ¿dónde publicamos? Estas son cuestiones que hay que planteárselas mucho tiempo antes. ¿Qué colecciones se eligen? ¿Con quién publica uno? ¿Dónde lo publica? Etcétera. O sea que, pues todo este tipo de cosas es lo que va entrando cada vez más en la ciencia española. Y es lo que resulta que van a tener la mentalidad que van teniendo cada vez más los miembros de los comités. Porque se eligen entre aquellos que tienen ya un número determinado de sexenios, que un mínimo de 3 sexenios, que no se hayan llevado nunca ningún palo, etcétera. Es decir, pues entre esos salen, ¿no? Y generalmente son personas, son mujeres y hombres entre los 45 en adelante, que tienen 3, 4 o 5 sexenios
y que todo esto lo han asimilado ya pues de tiempo atrás. Entonces, este es el panorama para los libros. Esto que digo para este campo, para el 7, es aplicable para el resto de los campos. Hay sitios, hay campos que son difíciles, por ejemplo, el de económicas, que juega también parte de geografía. Daos cuenta, lo mismo que en el 7 hay una diferencia muy grande entre los de comunicación y los de psicología social o los de psicobiología, porque eso que es tremenda la diferencia. En el campo 7, el campo 8, dentro de económicas, hay unas diferencias también muy grandes dentro de económicas. Es decir, porque desde los que hacen fundamentos del análisis económico, que es como son matemáticos, es decir, y gente que está habituada a trabajar como trabajan el campo 1, el 2 y el 3, y a publicar así, a los que son de economía aplicada, donde se juntan los de Hacienda, los de estadística, que es un campo ahí, que es un campo, quiero decir, un área de conocimiento muy amplia y difusa. Entonces, ahí también pues hay sus más y sus menos. Lo mismo tienes ahí uno de análisis, fundamento del análisis económico, que tienes otro área, que es el área de historia. Los métodos son muy diferentes, Pasamos ya a las humanidades. Es decir, y en las humanidades, pues más por ejemplo, en la lingüística, las áreas de lingüística, pues esas tiran más a los que son los primeros campos, el 1, el 2 y el 3, por las formas de publicar y las formas de hacer. La historia. En la historia, yo a veces me he preguntado, ¿por qué los españoles conocen más a los historiadores extranjeros que los nacionales? Perdonadme que os diga esto, porque a mí me duele, es una cosa que me duele, porque tenemos buenos historiadores. Es decir, entonces, todavía no se han encontrado en esas áreas, en esos campos, un sistema de publicación, porque también la forma de trabajar es más individual. Son los libros, generalmente suele ser de un autor, los capítulos de libros de un autor, las revistas, las publicaciones en revistas de un autor. Y entonces, pues todavía no ha entrado un sistema más como las ciencias, pero en el fondo es igual. El problema aquí está en que en el sitio donde se publica, que sean buenas revistas, que sean también colecciones buenas, que sean pues algo que esté en una colección que sea reconocida porque la dirigen bien, porque las personas que la dirigen son conocidas por su solvencia científica, etcétera. Es muy difícil que yo pueda transmitir a las necesidades de cada uno qué es lo que yo haría. Si en algún momento pues tenéis algún tipo de duda, pues tenéis mi correo electrónico o me podéis llamar, aunque parte del tiempo viajo bastante por el tema de investigación y a veces no estoy, aunque no os coja inmediatamente el teléfono, si me dejáis el recado yo lo puedo mirar, o si me ponéis un correo electrónico. Pero esto he ido un poco rápido sobre todo estos temas y a mí lo que me preocupa es que porque conozco las dos caras, conozco la cara de la necesidad y del sexenio y el presentarse al sexenio, pero conozco también y he tenido que vivir durante muchos años teniendo que tratar con el fracaso. Y el fracaso del sexenio, cuando uno tiene que hablar con los colegas, cuando te llegan con los problemas, es decir, con a veces que no se ha entendido bien y uno se ha presentado antes de tiempo, es decir, o que resulta que esto pasa, es decir, que los criterios, porque esto no es automático, los criterios que vienen aquí, luego los tiene que aplicar y hay una discrecionalidad por parte del comité. Si un comité pues se les mete en la cabeza que por mucho que uno sea, sobre todo, no me refiero ya a los campos, primero es que eso está muy reglado, y si uno dice que tiene que estar en posiciones importantes, es decir, y uno se presenta con cinco trabajos que están en el primer cuartil, pues, o en el primer decil, olvídese usted, que eso no van a poder opinar, no se lo van a tener que dar el sexenio o no.
Pero el tema se vuelve borroso a partir del campo 7, del 7 al 11, porque están los capítulos de libros, las revistas españolas. Y entonces es un contraste muy grande y están mucho las percepciones personales. ¿Qué vienen aquí? Una serie de bases de datos que hay que tener en cuenta si uno publica ahí, pero el publicar en una base de datos de las que dice aquí no es garantía para esos campos. Es decir, dice, no, pues que está en el CINDOC, es que lo recoge la Tindés, es que resulta que está en DICE. Nada, eso no es nada. Es decir, acaban de borrar este año, luego lo comentará Rosa, INREX, que INREX es la única de impacto que había en España y ahora este año no sale aquí. Es decir, ¿y por qué dejan el DICE lo del CINDOC? Que es flojísimo, porque es por encuestas, mientras que la otra era volcando los... y se medía exactamente igual que mide Thomson para el Journal of Citation Report. Es decir que, pues no lo sé, pues esa modificación por qué se ha introducido. Luego Rosa os puede dar soluciones para los que estabais agarrándoos a INREX. Pero el tema es que todo se vuelve borroso a partir del campo 7 y menos garantía, y por eso, si yo tengo que decir que vayan sobrados a los 5 primeros campos, a los siguientes campos ir muy sobrados, por favor, porque es peor el fracaso que el retraso. Y nada, pues gracias, y ahora pasa Rosa a contaros la parte técnica. Nada. No sé si... Bueno, si queréis alguna pregunta, yo os he pedido para... Sí, si tenéis alguna pregunta para el profesor Guillamón. Sí. Sí, vamos a ver. Para las citas perdidas por los apellidos, nuestra universidad dispone de la mejor biblioteca y servicio de biblioteca y bibliotecarios de España. Por lo tanto, eso os lo van a solventar y os van a solucionar, y para eso están aquí Rosa y Alexis. Es decir, que eso no os preocupe. Hay que tener, y además esto lo digo en serio, y he pasado en mi vida de profesor en 6 universidades, o sea, de España y fuera. Y os digo que es el mejor servicio que he visto en mi vida de biblioteca. Pero el tema de... otra cosa es la estrategia. Hay estrategias. A mí me enseñaron, ya cuando hice la tesis doctoral, a firmar con solo un apellido. O si quería firmar con los dos, con el guioncito, para que eso nunca se pierda. Claro, si es un apellido bastante corriente en España, pero porque fuera, a lo mejor no es corriente, Martínez, es decir, un Martínez, un Fernández, esto, guión o lo que sea. Eso es una estrategia que es de silabario cuando uno empieza a estudiar, cuando empieza a hacer la tesis doctoral. Pero luego, es que lo que dice aquí, si se mirarán las citas, fijaros una cosa, ¿cuántas citas va a tener un trabajo que habéis publicado este año o el año pasado? Ninguna. Es decir, sobre todo si no ha tenido una repercusión o si anda por ahí perdido en algún sitio. Se pueden, si son a lo mejor de 4 o 5 años, y dependiendo cómo se mueva, porque esto varía muchísimo. No es lo mismo cómo se van produciendo las citas en los trabajos publicados en revistas internacionales de mucho prestigio a cómo se producen ahora. Pero es que en las grandes revistas de prestigio internacionales, ya me estoy refiriendo a las muy importantes, ya ha variado mucho el sistema de citación. ¿Por qué? Pues es tanta la producción, por ejemplo, si ahora mismo entráramos en la base de datos de PubMed, que es el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, que está abierta a todo el mundo. Nunca se lo agradeceremos suficientemente a los americanos. 64 millones de artículos científicos en ciencias de la vida y medicina, a disposición de todo el mundo, y gratis. Meted, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, que pueda ser Parkinson.
que puede haber 50.000 trabajos. ¿Quién puede con eso? Entonces tiene uno que ir acotando. ¿Y qué es lo que hace hoy cuando en lo que uno está escribiendo y está trabajando, pues está leyendo lo que se produce? Pero si no, ¿a qué acude? Se acude a revisiones para aterrizar en los sitios. Y esto cada vez se producirá más y lo que aparece en ciencias experimentales se irá haciendo cada vez más como estrategia mental, porque uno no llega a 50.000 trabajos y puede llegar pues a 100 y de ahí discriminar de 100. Pero para eso hay que moverse primero con las mejores revisiones, y uno las busca por las mejores revistas, las revisiones en las mejores revistas de revisiones, y ahí es donde se apalanca. Entonces ya las citas se pierden, porque ¿qué es lo que hace el público? Pues muchas veces es citar la revisión y no citar, a no ser que sea un trabajo muy avanzado, los primeros trabajos originales. Entonces este es un problema. No digamos eso si lo que uno ha publicado ha sido un capítulo de un libro de editorial X española y no sé qué. Pues a ver quién lo ha leído de la materia, quién lo ha vuelto a decir. O sea, hay que dejar. El sistema de citas garantiza poco. A no ser que se formara entre 6 u 8, se podría hacer un cartel. Y yo te cito, tú me citas, yo te cito, tú me citas, aparece. Yo he descubierto carteles, no de citas, pero sí de firmas. Es decir, hay en una facultad de medicina española, dije, bueno, qué buen currículum tiene este hombre, si tiene 300 publicaciones con 50 años, pero ¿qué es esto? En revistas importantes, pero es que si era, imaginaos, de pediatría, publicaba también con el de endocrino, y el de endocrino publicaba, el catedrático de endocrino publicaba también con el de pediatría, y con sus dos equipos. Pues entonces es sencillo, es decir, el tener 300 publicaciones, eso es un cartel. Es decir, se forman también carteles en este tema. Entonces, no se puede uno fiar mucho de las citas. Si buscáis por ahí y tenéis un número razonable de años, 4 años, y no aparecen muchas citas, bueno, ya, pues, dad por perdido el trabajo de que lo vais a apoyar con citas aquí, ¿no? Sí. Uno puede solicitar otro campo, pero claro, si uno hace, imagínate el caso que me has puesto último, que dices, sobre una cosa médica escribo en inglés, si pasa a medicina, es decir, a ciencias biomédicas, ahí el palo va a ser garantizado, está garantizado, porque va a decir, esto no es de medicina, pero yo creo que eso depende de la amplitud de miras que tengan los evaluadores. Y ahí está la discrecionalidad. Pero sí hay casos, y eso me da pie, en los cuales uno está entre un área y otra, y entre un campo y otro. Entonces, uno puede solicitar que ser evaluado por otro campo, diciendo que. O también decir que tal. Porque en el fondo, aunque sea de inglés y sea sobre medicina, es decir, el tema, lo que importa es no será una mera traducción, que entonces eso no sirve para nada. Lo que sí importa es el contenido del punto de vista lingüístico y de las lenguas. Entonces eso tendría que estar bien evaluado en su propio campo. Ahora, voy a hacer un inciso. Lenguas modernas. Inglés. Pues en inglés hay muy buen profesorado y competitivo internacionalmente en España. Lo mismo de francés. En alemán un poquito menos. En italiano poco. Os lo digo claramente, es decir, que no es... y hay algunos, en idioma moderno, en italiano, por lo menos hasta hace unos pocos años, había muchas divisiones entre el profesorado, es decir, y eso se notaba. Es decir, o sea que, pero uno puede solicitar que se evalúe otro campo o decir en una
en una evaluación que este artículo, por favor, lo miren también en otro campo, lo puede solicitar, ¿eh? Y eso es otra cosa. Es lo mismo, me he quedado antes una cosa en el tintero. Y es, generalmente todos tenemos una carrera dedicada a un único tema, nos vamos picoteando por ahí. Entonces es bueno en la primera aportación el hacer una presentación general, que no sea muy larga, porque si no, no lo van a leer con cariño. Es decir, entonces, pues, 4 líneas diciendo, desde tal año me vengo dedicando a tal, tal, tal y tal y tal. Y todas las aportaciones que presento están en esta línea y no sé qué, no sé cuánto. Si considero que especialmente son relevantes, esta, y que son las más relevantes. Y recordarle siempre al final del autobombo que uno se da, de los indicios de calidad, es decir, si a criterio del comité hay otra evaluación, tienen obligación de hacerlo, pero recordárselo por si se les olvida. Hay otra contribución mía en mi currículum vitae general que les parezca que es mejor, les ruego que la sustituyan. Porque tienen obligación de que si ven. Primera, pues María Eugenia en Euríspice, publicado en no sé qué y no sé qué, no sé cuánta, pom, pom, pom. Bien. Dice, pues esta no me gusta, pues será Pepito en Arcadia. Es decir, bueno, Pepito en Arcadia, mejor Pepito en Arcadia. Se pasa a ese nuevo artículo. Eso tiene la obligación de hacerlo, mirar el currículum vitae y ir cambiando si hay alguna que lo mejora. Pero por si se les olvida, ir recordándoselo en cada ítem. Bueno, pues, muchísimas gracias, profesor Guillamón.